I have been coming to India since 2009. Y yo he estado viniendo a India desde el 2009. How many times? I skipped 1 year. So ¿Cuántas what's veces? that? Todos los años excepto uno. A lot. 2011 I skipped. Yeah. No vine en 2011. 7 years? 7 years. 7 años ha estado viniendo a India. Wow. 1 year twice. And I have seen excitement Y he visto un gran entusiasmo grow y el crecimiento in the last 2 years en los últimos 2 años and outreach grow in the last 2 years, y la expansión del cuerpo de Cristo en los últimos 2 años, much greater than all the years combined before. mucho mayor que todos los años anteriores combinados. Wow. And what I see Y lo que veo is the saints being made free from being under the wheel of tradition. Lo que veo es que los santos son hechos libres de estar bajo la rueda de la tradición, el molino de la tradición, Where it is no longer a priest congregation, en donde ya no es más una congregación dirigida por uno que parece como un sacerdote, where the scriptures are no longer held up above the creator of the scriptures. en donde las escrituras ya no se consideran nunca jamás que están por encima del creador mismo de las escrituras, Where they are seeing that the scriptures do not make known God, en donde ellos ven que las escrituras mismas no son las que dan a conocer la profundidad de Dios, but as an individual looks to God, sino que el individuo que busca a Dios y mira solo a Dios, God reveals himself Dios to that individual. Dios se revela a sí mismo para ese individuo que le busca. It could be in the scriptures some, Puede algunas veces ser que Dios le dice que busquen las escrituras, but if they don't have scriptures, how does he do it? pero si ellos no tienen ni siquiera escrituras, ¿cómo le hace Dios? Because many people here have Hindu background and have never heard of the scriptures. Porque mucha gente de aquí tiene el trasfondo de los hindús y no ha oído nada de las escrituras bíblicas. And yet many signs, miracles, wonders are happening in every fellowship all over India, Nepal, and many other places now. Y sin embargo, grandes señales, milagros y maravillas están sucediendo, no solo en la India, sino en Nepal y en muchos otros lugares cercanos. Because they have been made free. They are no longer under the scriptures. Porque ellos han sido hechos libres, ya no son esclavos de las escrituras, nor under heavy-handed leadership. Desde el principio no son esclavos de las escrituras, ni siquiera de la mano dura de un liderazgo egoísta. They have been made free to walk with God. Ellos han sido hechos libres para caminar con Dios. Sometimes in spite of the leadership. Y algunas veces aún a pesar del liderazgo. So they are free and they are taught to look to God in every situation for everything. Así de que ellos son realmente libres y han sido enseñados que vayan directamente a Dios para cualquier situación y circunstancia. And that is what I saw also in Bihar area. Y eso es lo que también yo vi en una área que se llama Bihar. It's a new area and they were taught that you don't teach from the scriptures. Y a ellos se les enseña que tú no enseñas de las escrituras.
You go directly to God and just begin. sino que tú vas directamente con Dios y simplemente comienzas. And that God works as we begin, He works. He Y speaks. conforme comenzamos, maravillosamente es Dios también quien comienza a inspirarnos qué decir, qué hablar. And with the speaking, people's believing and expectation rises. Y con el hablar inspirado, como hemos visto Iván también nosotros, la creencia y la expectación de la gente que está escuchando crece inmensamente. Because they are expecting God to be in their mouth. Porque ellos están a la expectativa esperando que Dios sea el que llene sus bocas. Therefore, the words that come from their mouth go to every single person there. Por lo tanto, las palabras que van saliendo de su boca, que van llegando a su boca de parte de Dios, llegan al corazón de cada persona individual que está escuchando atentamente. Directly from the heart of God Procedentes directamente del corazón de Dios into their heart. al corazón de los que están recibiendo, escuchando. And they become free and excited. Y entonces ellos son hechos realmente libres y están llenos de emoción. Because it is God who is the living word, the living logic, the great power is living in them. Porque es Dios mismo quien es la palabra viviente, el poder viviente que ahora está morando y viviendo en ellos. And then they are taught to go out quickly and act now. Entonces se les enseña a ellos que ellos también pueden hacerlo, salir de inmediato y actuar justo hoy mismo. They don't need to know scriptures. Ya no necesitan memorizar y conocer toda la Biblia, las escrituras. They only need to know enough that they are sons of God. Ellos solamente necesitan conocer lo mínimo, lo suficiente de que son hijos de Dios. And that they can do greater things than Jesus Christ because he is seated in the heavenlies and we are there with him. Y que ellos tengan la certeza que pueden hacer aún mayores cosas que las que Jesucristo hizo porque Jesucristo está sentado a la diestra de Dios para ayudarles a ellos. One believer Un creyente is above se encuentra por encima all the evil in this entire earth. de toda la maldad en este planeta completo. The devil himself is under even one believer because Jesus Christ conquered all evil. Y el diablo mismo está bajo las plantas de los pies de un solo creyente renacido porque Jesucristo conquistó todo y doblegó al diablo. That is why governments have to obey. That is why weather has to obey. That is why evil of any sort has to obey even one believer. Toda la maldad está sujeta bajo los pies de un solo creyente, así que los gobiernos, los climas, toda circunstancia que rodea al creyente debe de obedecerle, porque Él es el que habla por Cristo. That is why we don't get involved in politics, Es por eso que no nos enredamos con las cosas de las políticas in religion, o en las cosas de las religiones, in sicknesses and disease, en sufriendo enfermedades y problemas, because we are seated way above all of that. y problemas de cualquier salud o emoción, porque estamos sentados muy por encima de todo eso. And so we command and we go to God and ask, what do we say? And he gives us the words to free our country and free our people from blindness. Y nosotros vamos directamente a Dios y le preguntamos qué decir para realmente librar a nuestra gente de la ceguera y que sea la libertad de Dios la que opere. From oppression También and depression, libres de opresión, de depresión, whether it's from the government or direct devil spirits. ya sea infligida por malos gobiernos o por espíritus diabólicos.
We command the spirits not only out of individuals, Nosotros le damos la orden a espíritus malignos no solo fuera de los individuos, but we can command the spirits out of our area and out of our country so people's eyes are opened and they can come to the truth, those that want it. damos órdenes a los espíritus malignos que salgan no solo de un individuo, sino de nuestras áreas de influencia, nuestras ciudades, para que sea Cristo el que domine en nuestros terrenos. When we command, the spirit of whoredoms leading people astray to idols has to be shut down. Cuando or nosotros, leave. cuando nosotros damos la orden, ese espíritu de idolatría que impulsa a la gente a estar ciega hacia los ídolos tiene que irse de aquí. Y él se va, se aleja. And then we expect God to bring us to those people or those people to us Entonces nosotros that are leaders. esperamos ansiosamente que Dios mismo nos envíe a las personas que van a ser líderes, que ya son líderes natos, o nosotros vamos a ellos según Dios nos guíe. That are harvesters in God's fields. Que ellos van a llegar a ser también los que cosechen los campos maduros de Dios. For the harvest is great and plenteous. Porque ya la cosecha es muy grande y muy abundante. And the laborers are no longer few, they are increasing day by day, minute by minute. Y los obreros que cosechan, bendito sea Dios, ya no son pocos, sino van aumentando día tras día. Amén. Because people again are looking to the one true, unseen God. Porque la gente de nuevo está buscando y mirando directamente al Dios invisible. And he is able to build their trust in them. Y Él es capaz de edificar su confianza en Él. And then they walk boldly and speak forth. Y entonces ellos caminan poderosamente y entonces ellos hablan con confianza. And then he brings the great things to pass. Y entonces es Dios mismo el que trae las grandes maravillas para que sucedan. And the only thing he desires Y lo único que Dios desea is our thanks, our praise, our worship, es que nosotros seamos agradecidos con Él, que nosotros lo adoremos también, keeping him in the place where he belongs, first and only in our lives. que nosotros lo consideremos bendito y lo conservemos en el lugar que le corresponde, en el centro de nuestras vidas. So that is what I see is happening throughout wherever I go. This doctrine is being shared and people act, and when they act, God brings it to pass. Esto es lo que yo veo que está sucediendo por todos lados aquí, que la gente confía en Dios y conforme Dios la inspira habla y las órdenes que esta gente da suceden como la gente las cree y las dice. They are free to walk, Son libres para caminar, también para hablar live for the true God. y para vivir para el Dios verdadero. So that is what I've seen, Esto es lo que yo he estado observando. and there are many miracles, many things that happen that we've heard. Y hay muchos milagros y maravillas que han sucedido y otras de las que también escuchamos. And as you walk, God will bring these miracles continually in the lives of believers because he wants them to see that they can be delivered and set free. Y conforme tú te mueves con Dios, tú también vas a seguir viendo una y otra vez las maravillas de Dios, porque eso es lo que Dios anhela, que nosotros tengamos la certeza que doblegamos al mal porque Él nos ha hecho libres. There's two testimonies that I will share. Hay dos testimonios que yo compartiré. One is with my laborer here in Wisconsin, Uno es in USA, in Wisconsin. Uno es con uno de mis colaboradores o obreros en Wisconsin, Estados Unidos. I have been teaching her just to walk out and go for God. A ella yo le he enseñado que simplemente salga y camine con Dios. And she has already raised the dead. Y ella ya ha resucitado gente muerta. But I told her to go to God and let God bring the people to her. Y yo le dije que ella fuera a Dios y que Dios mismo le enviaría a la gente a ella. So she did that. Y así ella hizo eso. So one day there was a knock on her door. Un día hubo alguien que le tocó a la puerta.
And a young man was standing there in his, well, not so young, in his 40s. Un hombre en sus 40 estaba frente a la puerta. He said, my father is in a hospital and one of your friends told me that you minister healing. Mi papá está en el hospital, dijo el hombre, y alguien me dijo que tú eres capaz de ministrar sanidad. Now her friends did not believe, but they told him about this. Y el amigo que le dijo ni siquiera creía, pero le dijo acerca de esta mujer. So she invited him in and asked him if he believed there was a God. Así de que ella lo invita a que entre a su casa de ella y le pregunta, ¿tú crees que existe un Dios? And that God wanted his father healed. ¿Que existe Dios el cual desea que tu padre sea sanado? He said, of course. Y él dijo, desde luego. And she said, do you believe that if I minister, that your father would be healed? Y ella le dice, bueno, ¿tú crees que si yo ministro a tu papá, si yo le sirvo a tu papá, ¿tú crees que tu padre va a sanar? He said yes. Y él dice, sí. Now his father was in a hospital because he had throat cancer. Su papá estaba en el hospital de este hombre porque tenía cáncer en el cuello. Metastasized and it went through his entire body. Cáncer en la garganta que ya se había esparcido, metastasizado por todo su cuerpo. They were only expecting him to live a couple weeks, maybe at the most. Ellos solamente esperaban que viviera un par de semanas, cuando mucho. So she said, we don't have to go to the hospital. O cuando mucho un mes, y ella dijo, ni siquiera necesitamos ir al hospital. We don't even need to call on the phone. Ni siquiera necesitamos llamarle por teléfono. If you believe, Si tú your crees, father will be healed and I will minister now. si tú crees, tu padre va a ser sanado y voy a ministrarle ahora mismo. So she ministered healing and commanded the cancer to be gone and his body to be healed. Y ella entonces da la orden, sirve esa sanidad ordenándole al cáncer que se aleje del cuerpo del papá de este hombre para que sea completamente sano. And he left. Y él se fue. 2 weeks later, 2 semanas después, another knock on the door. otra vez le tocó a la puerta, The same young man y era el mismo joven. came in, said, we were at the hospital today expecting word from the doctors. Y dice, estábamos en el hospital ahora esperando que el doctor nos diera su punto de observación, Because my family was expecting my father to maybe only have a few hours to live. porque mi familia estaba esperando que le quedaran solamente pocas horas a mi papá de vida. And the doctors took very, very long to come out. Y les tardó mucho tiempo para que los doctores salieran. And when they came out, they looked perplexed, Y cuando ellos salieron, se veían sorprendidísimos, confused, confundidos, dumbfounded. y estaban casi como aturdidos. Because they said, we cannot find any cancer anywhere in your father's body, and he's in his late 80s. Porque no podemos encontrar ningún cáncer en todo el cuerpo de tu papá, y él ya está en sus 80s, al final de sus 80s. Now, this was about 3 months ago, Y esto sucedió aproximadamente hace 2 meses del tiempo actual. and he used to have to go run around with oxygen attached to him. Y él habitualmente tenía que ir con oxígeno atado And a él. he is now running around like a young man. Y ahora él ya se puede mover y caminar y correr como un joven, hombre joven. And his wife wants to do fellowship. Y ahora su esposa misma quiere entender qué sucede y tener comunión, So convivencia con Cristo. that is one testimony. Y este es un testimonio. Aleluya. Blessed be God. That's awesome. And then there's one other testimony from Bihar. Y existe otro testimonio desde Bihar. Santosh Santosh is a believer in Bihar, es un creyente en Bihar. and he has a tutorial business. Y él tiene un negocio tutorial. He tutors students. Él les da tutoría a los estudiantes.
he has a place of business to do that. Él tiene un negocio, una oficina donde hace eso. And he was pretty much brand new in understanding things about God. Y él era bastante nuevo en su entendimiento de las cosas de Dios. But he started fellowships over at his tutorial place. Pero él comenzó reuniones de creyentes en su oficina donde da los tutoriales. And some believers heard they had a young man that was very possessed with a very strong devil spirit. Y de los que asistían, que empezaron a creer, tenían un pariente que estaba poseído por fuertes demonios. He was a very little man. I saw him, I met him. Y él, Santosh, era un hombre muy chaparro. Es un hombre muy chaparrito, muy pequeño. Oh, no, is the possessed man, the one small? Yes, Oh, yes. El hombre poseído era muy chaparrito. Pequeño. Pequeño. Uh-huh. And he would take and throw people up onto the rooftops. Y el poseído puede arrojar a la gente hasta por encima de los techos. The spirit would make him fly, levitate. El espíritu diabólico lo hacía aún flotar, levitar. Would make him fly up into mountains and then drop him. Lo llevaba hasta montañas flotando y luego lo dejaba caer. And they would put chains on him and he would break the chains. Y tenían que poner cadenas en este hombre y este hombre poseído, los demonios dentro de él rompían las cadenas. So they were keeping him in a room all locked up and in chains so that he couldn't get away and hurt people. Así que lo tenían que mantener encadenado y dentro de un cuarto para que no dañara a la gente y no se dañara a sí mismo. So they heard about Santosh. Y escucharon acerca de este Santosh. And many men brought this person to Santosh because he was very strong. Y muchos hombres entonces llevaron a este chaparrito poseído a Santosh. And they brought him in there, and Santosh had never cast out a devil spirit before. Y lo llevaron precisamente dentro de su salón donde él daba clases y él jamás había echado fuera ningún demonio. And they desired him to heal this young man. Y ellos tienen el gran deseo de que él sane a este hombre, que era un hombre joven también. And he endeavored to cast it out, but it kept coming back in. Y él quería echarlo fuera, pero el demonio seguía regresando. And he went to God. Y él entonces fue directamente a Dios, Santosh. And he removed everybody from the room because this young man's mother was still into idolatry. Y entonces la inspiración que tuvo es de echar fuera a todos de su salón, porque la mamá de este hombre poseído aún estaba muy metida en idolatría. And that is why the spirit kept coming back in. Y es por eso que el espíritu diabólico estaba regresando a este joven. And they were wondering, you're going to be alone in the room with this man? Y ellos se preguntaban, ¿estás seguro que quieres quedarte solo con este hombre poseído en tu salón? He said, there's no problem, God is much bigger. Y él dijo, sí, no hay problema, Dios es más grande. So when he was in the room with the man, he started levitating, going up, raising. Y cuando él estaba en el cuarto con este hombre poseído, el hombre poseído empezó a flotar, a levitar. Oh, they also took his chains off him. Y no tenía cadenas en este momento, se las habían quitado. So he was alone in the room with the man without chains. Así de que estaba él solo con un hombre poseído sin ninguna cadena o limitante. And he commanded that spirit to be gone, and the man dropped down, and he was healed and delivered. Y él dio la orden de que ese espíritu diabólico se apartara de este hombre. Entonces este hombre cayó al piso, completamente liberado. Now he had not had classes on delivering Holy Spirit. Y él no había tomado ninguna clase. Or delivering people from devil spirits. Él no había tomado ninguna clase para saber cómo echar fuera demonios de las gentes. He had not had classes on the Bible and classes on the Bible on how to walk with God. Él no había tomado ninguna clase en la Biblia de cómo caminar con Dios.
No one had taught him the Bible to go to the Bible and see what you do. Y nadie le había enseñado que este hombre tenía que ir a la Biblia para saber qué hacer. He was taught to go to God. A este hombre se le dijo, mira, Santosh, tú vas directamente a Dios. And that there is nothing too hard or too difficult for God. Y que no existe absolutamente nada muy grande o muy difícil para Dios. And that when he spoke, God would bring things to pass, and Y que cuando miracles, signs, wonders will happen. cuando él hablara y diera la orden que las cosas van a suceder, que grandes señales y maravillas van a suceder a su hablar. So that is why he had the confidence to be able to let that man be in the room alone with him, because he knew God was there. Y es por eso que él tuvo la confianza de quedarse solo con este hombre poseído, porque él sabía que Dios estaba allí con él. And great deliverances happened in that area. He had many leaders that he brought, and he also translated for us, Santosh did, not the young man, but Santosh. And that word has gone out throughout that whole area. Y grandes liberaciones sucedieron gracias a Santosh, y muchos de estos jóvenes que han sido librados ahora son líderes, y él también cuando nosotros fuimos nos ayudó traduciendo para esa región sus dialectos, y mucha gente está yendo directamente a Dios, y ha habido una gran liberación en toda esa área. It has even gone into an area that is jungle. Aún ellos se han aventurado a ir a un área que es la jungla, Where rebels who were fighting against the government, very mean rebels, donde rebeldes muy salvajes, muy agresivos que pelean contra el gobierno se encuentran. were there, and even the rebels are turning and coming to the one true God. Y aún estos rebeldes revolucionarios están volteando sus ojos y mirando y regresando a creer en Cristo Jesús. And that is what I have to share. Thank you very much for allowing me to share, Sangat. Y esto es lo que yo anhelaba compartirles. Muchas gracias, Sangat, por permitirme compartir. Thank you very much, Richard. Those are powerful, powerful, powerful examples of how God works today. Gracias, Richard. Gracias, Ricardo. Esos son poderosísimos ejemplos de cómo Dios trabaja hoy. Dios te bendiga. The same to you. Thank you very much. Okay. So what I would like to share just now is Y es lo que yo quisiera compartir con ustedes ahora es, yesterday I was speaking through Skype ayer yo estaba hablando a través del Skype with brothers con hermanos who were the first fruit of a city called Mathura, que son el fruto de una ciudad que se llama Mathura, about 3 hours drive from where I live. a aproximadamente 3 horas de donde yo vivo, área arbolada, South al sur. to the yes, and I think they heard the good news Y yo pienso que ellos oyeron las buenas nuevas, el buen mensaje, in 2008, en el 2008, me parece. and then they so Rakesh is the one of the brothers' name. El nombre de uno de los hermanos es Rakesh. He heard from the radio about Christian good news. Él escuchó mediante el radio acerca de las buenas noticias de Cristo. And at that time he was visiting one of his relatives, about 6 hours train ride. En ese momento él estaba visitando a uno de sus parientes, aproximadamente 6 horas de viaje en tren, A place called Kanpur. en un lugar llamado Kanpur. And at that time he was
tried to get a Bible. Y en ese momento lo que él quería era obtener una Biblia. He wasn't able to get the Bible from any bookshops, Y él no era capaz de obtener ninguna Biblia de ninguna librería. but one of the shop persons said, if you will go to such and such street and there's a person living, his name is Happy, Y una de las personas de esas librerías le dijo, pero si tú vas a esta calle, hay una persona que se llama Happy you will get the Bible. y tú vas a obtener la Biblia. Happy is a believer in Kanpur. Happy es un creyente en Kanpur. Rakesh walks up to his door Y Rakesh va a su puerta and meets Happy, y se encuentra con Happy. and Happy shared about God, Y Happy le comparte acerca de Dios. and Rakesh has been taught religious Christian doctrine at that time, Y a Rakesh lo que se le había enseñado es doctrina cristiana religiosa. Happy shared with him about the living God, Y lo que Happy comparte es más bien acerca del Dios viviente. and so Rakesh was very much enlightened, Así que a Rakesh se le dio la luz to come to know the living God. para que venga y conozca al Dios vivo. He got the Bible from Happy, Y Rakesh obtuvo la Biblia de Happy. and he returns back to his hometown in Mathura, Y él regresó a su ciudad natal de Mathura, about 6 hours train ride from Kanpur, 6 horas de nuevo de regreso en tren de Kanpur. and he began a fellowship in his home. Y él comienza una reunión de creyentes en su casa. And Rakesh didn't know many things Y at that time, Rakesh en ese momento no sabía muchas cosas, but he trusted God, pero él confiaba en Dios. and through Rakesh, Y mediante Rakesh, good news began to go, preached in that community, las buenas nuevas se empezaron a desparramar por esa comunidad. and many people started coming to Rakesh's fellowship Y mucha gente comenzó a llegar a la reunión de Rakesh, because signs, wonders, and miracles were taking place. porque señales, maravillas y milagros estaban sucediendo. After 3 months, Happy visited Rakesh for the first time. Después de 3 meses, Happy fue a visitar a Rakesh por primera vez. And Happy was very happy to see the growth. Y Happy estaba muy happy, que significa feliz en inglés, de ver el crecimiento. And through Rakesh and brothers, many other fellowship began in Mathura area. Y mediante Rakesh y otros a los que él les había enseñado, muchas otras reuniones de creyentes se esparcieron por Mathura. The abundant sharing started to increase also. Y también el compartir de la abundancia financiera comenzó a crecer. And the abundant sharing was, the fellowship abundant sharing from Mathura was given to Happy. Y el compartir de la abundancia de Rakesh, él se lo compartía a Happy. And it moves to 2009, 2010. Y esto sucede 2009, 2010. The works keeps growing. En esos años el trabajo va creciendo. Many laborers were added to Rakesh's fellowships.
Y fellowship, muchos obreros comprometidos se añadieron a la reunión de Rakesh. and they also started fellowship in their area. Y ellos también comenzaron reuniones en sus áreas. Around 2010, Y alrededor del 2010, the relationship between Happy and Rakesh got bad. pero en ese año del 2010 algo sucedió que la relación entre Happy y Rakesh se deterioró. I was not directly overseeing the works in Mathura and Kanpur, Yo no estaba supervisando directamente los trabajos que sucedían tanto en Mathura con Rakesh como en Kanpur con Happy, but I visited Mathura with visitors, pero yo fui a visitar Mathura con visitantes. so I came to know that they are having not good relationship. They means Happy and Rakesh. Entonces, cuando me di cuenta que no había una buena relación entre Rakesh con Happy, At that time, I didn't really know why they're not getting, good relationship en with ese each other. momento yo no sabía cuál había sido el problema que deterioró su amistad. And they parted the way. Y ellos se habían separado. So Happy worked with one of the laborers of Rakesh, who separated from Rakesh, Y Happy seguía trabajando con uno de los obreros que habían sido iniciados por Rakesh, pero que también se había separado de Rakesh. and Rakesh started to connect to one of the main leaders in Kanpur. Y Rakesh comenzó a relacionarse con otro de los líderes principales en Kanpur, que no era Happy desde luego. And that person's name is Tiwari. Y el nombre de esa persona que contactó Rakesh es Tiwari. So now two works were going on in Mathura area. Así de que ahora dos trabajos independientes tenían lugar en Mathura. Through Happy and through Tiwari. Uno con la administración de Happy y otro con la de Tiwari. And time moves on. Y conforme pasa el tiempo, and Happy Happy, as time went on, Happy, this person, Happy, y conforme pasó el tiempo, Happy, he will get open doors, new areas in Mathura, that area, él está teniendo puertas abiertas en el área de Mathura. and other areas also, far away areas also, Y también otras áreas bastante distantes. and the work grows, Y el trabajo crece. but after certain time, Pero después de cierto tiempo, he will have bad relationship with that local, key leaders. él tiene de nuevo malas relaciones con los líderes principales de esas áreas. And then they separate from Happy. Y entonces ellos se separan de Happy. So time moves on. Y pasa el tiempo. So 2014, Y ya estamos en el 2014, at the beginning of that year, a comienzos de ese año. I had telephone conversation with Happy, Y yo tuve una conversación telefónica con Happy, because I live in Gurgaon, porque yo vivo en otra ciudad, Rudao,
suburb of Delhi, que es un suburbio de Delhi, and Happy lives in Kanpur, y Happy vive en Kanpur, about 8 hours train journey. que son 8 horas en viaje en tren. And mentioned to Happy Y le dije a Happy, and said that I see this pattern with you, y le dije, ¿sabes que yo veo este patrón contigo? that God gives you harvest ready fields Que Dios te está dando campos listos para la cosecha. and wonderful laborers, Y maravillosos obreros, colaboradores. and the work takes off. Y el trabajo y la obra de Dios comienza. After a certain time, then you will have not good relationship with your leaders. Pero hasta cierto momento entonces se deteriora tu relación con esos líderes. And you and the leaders depart from each other. Y entonces tú y esos líderes se separan uno del otro. And then Happy will have another harvest ready field, separate, new. Y entonces Happy se le abre otro terreno en un lugar distante. But after some times, Happy will have bad relationship with his leaders. Pero también en ese nuevo lugar, después de cierto tiempo, las relaciones con los líderes se deterioran. And then they depart from each other. Y ellos de nuevo se apartan el uno del otro. So I said to Happy, Yo le dije a Happy, it is good if you will sit with God and ask Him why. es bueno si tú te sientas y le preguntas directamente a Dios por qué sucede esto. To this suggestion, Y después de que le sugerí esto, Happy wasn't happy. Happy no estaba feliz conmigo por lo que yo le dije. And he decided not to communicate with me. Y entonces él decide que tampoco quiere comunicarse conmigo. And I personally asked God, why is this thing happening Entonces with him? yo personalmente le pregunté a Dios, Dios, ¿por qué está sucediendo esto con Happy? Then God showed me Y entonces Dios me mostró at the beginning he will be looking to God, que al comienzo Happy mira a Dios and God is able to give him new harvest ready field, y es entonces que Dios le da campos listos para la cosecha. and he could send laborers. Y entonces él envía obreros, colaboradores a Happy. As the work grows, Pero conforme el trabajo va aumentando, the abundant sharing also increases. el compartir abundante también aumenta. What happens to Happy, Lo que le sucede a Happy, when the finance increases, cuando aumentan las finanzas, he will focus on the finance. él se enfoca en la lana, en los ingresos. And he gets his eyes off from God. Y entonces es que él aparta sus ojos de Dios. Before the finance becomes big, Antes de que los ingresos se aumenten tanto, and also his labor, first initial labor, who has been faithful with God, y también al mero principio, su labor que es fiel hacia Dios, initial year and say second year, so forth, los primeros años son buenos de servicio genuino, primer año, segundo año. this labor would be sincerely living for God, working for God, Este obrero trabaja directamente y honestamente para con Dios. and sends the abundant sharing to Happy Y le envía su compartir abundante a Happy very gladly. con mucho agradecimiento.
So there is a timing that God has for Happy to have this laborer to live from that abundant sharing, Así de que from that laborer's field. existe un tiempo determinado por Dios para que Happy se beneficie de ese terreno que él comenzó por parte de ese obrero que le manda dinero. Happy, his gaze is shifted to this money coming. Pero Happy se vuelve ambicioso y pone sus ojos en ese ingreso que le está llegando. And he will not be willing to receive God's wisdom how to handle the finance. Y él no está dispuesto a ser flexible y recibir la revelación de Dios para saber exactamente cómo manejar esas finanzas. If he keeps his eyes on God Si and él, not on finance, si él realmente siguiera enfocando sus ojos en Dios y no en el dinero, he would be able to receive the wisdom and instruction of God how to use this finance. él sería capaz de recibir la guía y la sabiduría de Dios de cómo es que administra y recibe estas finanzas. And have his labor to live from that person's field. Y cómo es que su labor para seguir viviendo de ese campo de trabajo es lo que Dios le inspira. But he did not listen to God's wisdom. Pero Happy no escucha a la sabiduría de Dios. His labor becomes discouraged Y su colaborador se desanima because he's laboring but unable to live from his field. porque Happy se vuelve tan ambicioso que su propio colaborador no es capaz de sobrevivir de su propio terreno He cannot live off from his fruit. y no puede vivir del fruto de su trabajo. So eventually they will have something between them Y entonces eventualmente es cuando sucede algo que los distancia por esta and razón come apart. y ellos They se will- separan, rompen. So this happened with Rakesh, Esto the es, first fruit of that Mathura area. eso es lo que sucedió entre Happy y Rakesh, quien era el primer fruto de Mathura. Now Rakesh was with Tiwari, Ahora entonces Rakesh estaba integrándose con Tiwari, el otro líder, overseers of Kanpur, supervisores de Kanpur, and as the time went on, y conforme pasaba el tiempo, Tiwari becomes legalistic. Tiwari se convierte en legalista. He becomes the lord over his heritage. Él se convierte en el amo de sus heredades. So where this legalism, there's no freedom. Y sabemos que donde hay legalismo ya no hay libertad. So Rakesh was connected to Tiwari. Así de que este Rakesh estaba conectado con este legalista Tiwari. So doctrine changed from the beginning to legalism. Y tristemente la doctrina cambió de la libertad del principio a un legalismo. Initially, Rakesh was reconciled to God. Inicialmente Rakesh estaba reconciliado con Dios. And God was able to bless him. Y Dios entonces era capaz de bendecirlo. And Rakesh had much fruit. Y entonces Rakesh estaba produciendo bastante fruto. And
this thing happens between Happy and Rakesh, Y entonces esta división sucede entre Happy y Rakesh. and Rakesh is connected to Tiwari. Y Rakesh queda conectado con Tiwari. Tiwari did not get Rakesh and other of his leaders to be led by God, Y Tiwari no permite que sus líderes bajo su comando sean dirigidos directamente por Dios, but to be led by him, sino Tiwari. que él quiere el dominio, quiere él ser el que los dirige a todos. So the year goes on, moves on. Y entonces ese año transcurre 2015 December, y estamos en diciembre del 2015 Rakesh makes a phone call to me, y Rakesh me hace una llamada a mí, a Sangat, and he says, me and my brother would like to come and see you. mi hermano y yo quisiéramos venir a verte. So I said, yeah, you are always welcome. Y yo les dije, sí, cómo no, son siempre bienvenidos. They come over to my home, Ellos vienen a mi casa and we talked. y hablamos. Rakesh and his brother shared with me what has been happening. Y Rakesh y su hermano comparten conmigo lo que está sucediendo. And one of the things that he spoke to me was Y una de las cosas que él me dijo that they were dried up, so to speak. fue que ellos básicamente ya se habían cansado, estaban quemados, Like a tree is dried up. como cuando un árbol no tiene agua y se seca. And their fellowship became fewer and fewer and fewer believers. Y su reunión de creyentes fueron menos y menos y menos creyentes. So they started to wonder, why was this happening? Así de que ellos se preguntaron, ¿por qué sucede esto? They requested Tiwari Ellos le what they preguntaron, should do ellos le preguntaron a Tiwari, ¿qué hemos de hacer? so that there would be growth. De tal forma que vuelva a haber el crecimiento como al principio. So anyways, then I shared with them Pero de cualquier forma entonces yo compartí con ellos that our ministry, what God has done for us was que el ministerio de lo que Dios ha hecho for us to be reconciled to God directly. el servicio de Dios es que nos reconcilió directamente con Él mediante Jesucristo. So you go to God Así de que tú vas directamente a Dios and you will encourage the believers come to your fellowship and your leaders to go directly to God. Entonces tú también les dices a tus líderes, a tus creyentes, que todos ellos vayan directamente a Dios. If you have questions, Que cada uno de ellos vaya a Dios si tiene preguntas. you take these questions to God. Y le presentan esta pregunta directamente a Dios. Just like you have questions and you spoke to me, Así como tú tenías preguntas y hablaste conmigo, you speak to God. tú, Just like you spoke to me. tú hablas directamente con Dios como hablas conmigo. Because this is what God did through Jesus Christ for Porque us. esto es lo que Dios hizo mediante Jesucristo para nosotros. Now we are able to go to God directly. Ahora nosotros somos capaces de ir directamente a Dios. And God also has direct access to you individually. Y Dios también tiene el acceso directo a ti individualmente. I encourage them Yo los alenté and also I shared with them a que buscaran directamente a Dios y también compartí con ellos what is scriptures
¿Qué escrituras? and what is the Word of God? ¿Qué son las escrituras y su diferencia con lo que es la palabra viva de Dios? When God will speak through your mouth, Cuando Dios habla con tu boca, that is the Word of God. esa es la palabra de Dios. The Bible, God calls it scriptures. A la Biblia Dios le llama escrituras. So at that time they got it. They understood this point. Y cuando les expliqué eso, ellos entendieron esto. That you will encourage your believers to not speak the scriptures, Que tú motives a los que están creyendo contigo, no que hablen escritura memorizada, and then to open the Bible and speak, y que entonces enseñen una enseñanza basada en las escrituras de la Biblia, but encourage them to let God speak through their mouth. sino yo los motivo a que dejen que Dios sea el que hable con sus bocas. So that was first meeting in December. Y esta fue la primera reunión que tuvimos en este diciembre pasado. And they wanted to come see me later on in January. Sometimes beginning of January, they again came to see me. Y ellos querían de nuevo venir a verme en algún día de enero. And that time they wanted to honor God. A ese momento ellos querían honrar a Dios. So brought the abundant sharing, their abundant sharing to me. Y trajeron su compartir abundante a mí. They wanted to do that. Ellos quisieron hacer eso. So I said, yeah, that's fine. Yo les dije, está bien. And I shared with them about honoring God. Compartí con ellos acerca de honrar a Dios. Again, it is not according to the law we honor God. Y de nuevo, no es algo que ha de ser conforme a la ley. Nosotros honramos a Dios. And to say it's 10% or 20% or you have to do 30%. Por eso no ponemos porcentajes, que sea del 10, 20 o 30, no. But you will sow the seeds as God has given to you seeds for sowing. Pero tú siembras la semilla conforme Dios te da semilla para sembrar. If you don't know what is the proportion or what is the quantity of the seeds to sow, Si tú no sabes cuál es el porcentaje de semilla para sembrar, go to God. entonces tú le preguntas a Dios. Ask Him. Le preguntas. Because God is the one who gave you the seed for sowing. Porque Dios es el que te da a ti la semilla para sembrar. So God knows exactly what it is. Y Dios es el que sabe exactamente qué porcentaje es el adecuado. And if you really want to do that, honor God and to sow the seeds for your own benefit, Y entonces si tú haces eso como Dios te lo inspira y siembras la semilla para tu propio beneficio, then God will definitely show you what is the proportion. entonces Dios te mostrará, te revelará cuál es el porcentaje para cada región. So that's what you Y eso es entonces lo que Dios te dice que siembres, es lo que tú siembras. with that proportion you honor God. Y con ese porcentaje es que tú honras a Dios. And you honor God and bring that proportion, a cheerful giving, abundant sharing, to the place you are inspired to sow. Y Dios también te revela el lugar donde has de sembrarlo. No siempre tiene que ser el mismo. Dios te inspira dónde sembrar tu semilla. You are blessed with a Roman Catholic priest, then you go and, give him that, you can sow there that, your abundant sharing.
es en donde Dios te revele, que tú compartas, y a veces son cosas inesperadas para ti. If you are blessed with the Hindu priest of such and such temple, then you take it, your abundant sharing there. A veces es tan extremo que a veces Dios te puede inspirar que le des a alguien de un templo hindú o incluso a alguien religioso católico, por ejemplo. So everyone is free where to honor God. Es decir, que cada quien tiene la libertad de dirigirse a donde él ha de honrar a Dios. And God will show you, if you really want to do it right, God will show you exactly where to honor God. Y Dios es el único que te puede mostrar exactamente en dónde es que tú has de honrar a Él. So normally it is where you will honor God where you are fed, good spiritual food. Y normalmente, desde luego, lo lógico es que tú honras a Dios en el lugar donde tú estás creciendo, recibiendo realmente comida sólida espiritual. Where you are nourished and become fruitful. En donde tú realmente estás aprendiendo y entonces lo que aprendes te permite ser más fructífero. So second time he came was with this honoring God, abundant sharing. Entonces, esta segunda vez que vino, en enero, Rakesh es cuando trajo su compartir abundante para honrar a Dios. Continue to encourage them to personally to go to God all the time. Entonces, esa vez él me trajo el dinero a mí, pero yo siempre lo exhorté, tú vas directamente a Dios. And that God is working in them. Y que Dios es el que está trabajando en ellos. The creator of heavens and earth is putting energy in you. El creador de los cielos y de la tierra está poniendo su energía en ti. Putting desire. Poniendo los deseos. Putting in you thoughts, idea. Poniendo dentro de ti pensamientos, ideas. So, Rakesh, you do the things that God puts in you. Así de que Rakesh, por favor, tú haz eso. Haz las cosas que Dios deposita en tu corazón. And you say the same to your believers and leaders. Y nosotros, ustedes, Iván, Fernando, les dicen lo mismo a los creyentes que están con ustedes, a sus líderes. And when you will open your mouth, God will speak. Y cuando cualquiera de nosotros abra su boca, Dios es el que va a ser el que hable. You depend on God. Ustedes van a seguir dependiendo completamente en Dios. Not depending on the scriptures. Y no dependiendo en las escrituras. Scripture is saying to depend on God. La escritura dice que nosotros dependamos en Dios. The scripture is directing us to the living God. La escritura es la que nos dirige al Dios viviente. I sought Jehovah and he heard me and delivered me from all my fears. Yo busqué a ese Dios fiel, Jehová, y él me oyó y él me libró de todos mis temores. That's what David did. Esto es lo que hizo David. He didn't seek the scripture. Él no buscó en las escrituras. He sought Jehovah. Él fue directamente buscando al Dios fiel. God's encouragement is to trust in Jehovah. Y Dios lo que nos motiva es a que confiemos en él, en el Dios fiel, Jehová, Yahvé. He is not saying trust in the Bible. Dios no dice confíen, pongan toda su confianza en las escrituras, en la Biblia. So that's a new practice. Esta es una nueva práctica para nosotros, por decirlo así. But this was not the new practice at the first century or the time of Jesus. Pero esta no era la nueva práctica, por ejemplo, en los tiempos de Jesucristo. That's what they did that time.
Lo que hicieron en ese tiempo era propio para esa época. The great works were taking place among the Gentiles. Y grandemente los trabajos más maravillosos sucedieron entre gentiles. They didn't have any Bible. Y los gentiles de esa época no tenían Biblia alguna. They were directed to the living God. A ellos también se les dirigía al Dios viviente. God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, He El, gives the spiritual wisdom el and Dios, revelation of Him. el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, es el que da la sabiduría espiritual en el conocimiento de Él y lo que hay que hacer. The Apostle Paul and the believers and leaders this way. El apóstol Pablo, así como los creyentes y los líderes, exhortaban a sus seguidores de esta forma, a ver directamente a Dios. He also said, it is God who is working in you. Pablo es el que dijo, es precisamente Dios el que está trabajando en ustedes. So always encourage them to trust that God. Así que siempre motiven a los creyentes que están con ustedes a que confíen directamente en Dios. Always directed them to the fountain of the living waters. Siempre diríjanlos a la fuente de las aguas vivas. Today, this tradition has come that we must teach from the Bible. Ahora se ha convertido en una tradición esto de que debemos de enseñar teniendo una Biblia en la mano. This was not in the first century. Pero esto no era lo que sucedía en el siglo I. The doctrine, reproof, correction is showing us that they spoke the words from God. La doctrina, la reprensión y la corrección nos están mostrando que las palabras venían directamente de Dios. The word of God came directly from above and out of their mouth. Esta era la palabra de Dios que estaba llegando directamente del cielo y saliendo por sus bocas. They said, I want to speak your word. Ellos decían, yo quiero hablar tu palabra, oh Dios. And this doesn't mean that they want to read from the Bible. Y esto no significa que ellos tienen que leer de la Biblia, de los rollos de esa época. To speak your word meaning, God, you speak through my mouth. Para hablar tu palabra significa, Dios, tú habla por mi boca. So for Rakesh, así que para Rakesh, he needed to change the doctrine. Rakesh necesitaba cambiar la doctrina que llevaba en la cabeza. Because how he dried up was porque la razón por la que él estaba exhausto y seco era, the first point was, y el primer punto era, he was reconciled to a man. Que él estaba siendo reconciliado a un hombre, a un líder. The man led him. Y el hombre era el que lo estaba dirigiendo. If the man became carnal, y si el hombre se vuelve un hombre de los 5 sentidos carnal, they went dry quickly. Entonces ellos se secan muy rápidamente. If the Tiwari was spiritual, si Tiwari hubiera sido espiritual, then he didn't go dry quickly. Entonces estos servicios de ellos no se hubieran apagado o secado tan pronto. We must bring God's people to the to and planted by the river. Nosotros hemos de traer a la gente de Dios a que esté implantada a los lados del río. Tree planted by the rivers of water. Como árboles plantados a los lados del río de agua. We are to take everyone to the fountain of living waters. Hemos de tomar a cada creyente
a la fuente directamente de aguas vivas. So that's number one. Y ese es el punto número 1. So the correction was being given Así de que to entonces Rakesh. la corrección se le dio a Rakesh. And number two, Y el número 2, the correction of dependence on the Bible, the scriptures. la corrección de que deje de depender por completo solamente en la Biblia, las escrituras, To speak the words from the scriptures. para que no solamente hable las palabras que están en las escrituras, To give the knowledge of the scripture. no solamente de dar el conocimiento que viene de las escrituras, And they will labor and have more knowledge of the scriptures. porque entonces ellos trabajan duro y tienen más conocimiento pero de las escrituras, To change from that pattern to y cambiar este patrón que está tan establecido de ir directamente a la Biblia. and this pattern means to feed believers and leaders this scriptural knowledge. Este patrón ha sido el de alimentar a los creyentes y a los líderes solamente de puro conocimiento de las escrituras. Give them seminars, classes, and Han more Bible knowledge. sido programados a un sinfín de clases y seminarios, inflando más conocimiento de la Biblia en sus cabezas. So the change to let God speak through each one's mouth. Así de que lo que hay que cambiar es decirles que dejen que Dios directamente sea el que hable a través de cada una de sus bocas. Because God designed us so that He can speak through our mouth. Porque hemos sido diseñados por Dios para que Él pueda hablar con nuestras bocas. Like on the day of Pentecost, Peter stood up and opened his mouth and began to speak. Justamente como en el día de Pentecostés, Pedro abrió su boca y comenzó a hablar. His teaching was not opening the scrolls and, okay, let's go to this verse, let's go to that verse. Su enseñanza no era abrir los rollos y decirles vayan a este verso o a este otro versículo. But God spoke through Peter's mouth. Pero fue Dios mismo el que habló con la boca de Pedro. There was energy and power. Y entonces lo que hubo fue energía y poder, Pierced through the hearts of the humble ones. que penetró atravesando los corazones de aquellos que eran humildes. And about 3,000 souls were saved. Y como 3,000 personas fueron salvas. They were glad. Y ellos Happy. estaban muy agradecidos, muy felices. So, encourage them to speak the words from God above. Así de que por favor motiven a los creyentes que están con ustedes a que hablen por Dios. So these 2 points I encouraged Rakesh and his brother to practice. Y estos 2 puntos, no depender de líderes humanos y no depender solamente de las escrituras, es lo que yo le motivé a Rakesh y a sus seguidores que practicaran. Yesterday we had Skype time to talk with each other. Y ayer tuvimos un tiempo en Skype para hablar entre nosotros. His brother's voice had joy. Y ahora él y sus hermanos, la voz de ellos tenía gozo. God is adding to his fellowship now many. Dios es el que está añadiendo a sus grupos ahora muchos. Signs, wonders, and miracles begin to take place. Y signos, maravillas y milagros están de nuevo apareciendo y teniendo lugar. With the previous doctrine, it dried up. Con la doctrina legalista, todo esto se apagó, se secó. But with this new doctrine,
Pero Immediately, the con- result. con esta nueva doctrina de ir directamente a Dios y que Él llene nuestras bocas, de inmediato se vieron los resultados. And one of the things Rakesh said to me was, Y una de las cosas que Rakesh me dijo fue, I encourage everyone to go to God directly. yo ahora aliento a cada persona a que vaya directamente a Dios. To give each one to give his desire, problems, all things to God. Para que cada uno de ellos le ofrezca y le entregue todos sus deseos, todos sus problemas, todas sus necesidades directamente a Dios. So his believers begin to have joy Y entonces los creyentes que estaban con él comenzaron a tener gozo, because God started to bring the results to them. porque fue Dios mismo al que se le permitió que trajera los resultados para ellos. Before, they were going to Rakesh. Antes with ellos problems. dependían de un creyente humano, aún de Rakesh. And Rakesh said that now I don't get phone calls like before. Ellos le hablaban constantemente a Rakesh con sus problemas y ahora que él los está enviando a Dios, dice, yo ya no recibo llamadas ahora. The phone rang throughout the day, he says. Antes el teléfono sonaba todo el día. Sometimes 3 a.m. also. A veces me estaban importunando hasta las 3 de la mañana. And he had to go meet the believers, talk to the believers. He said that now the burden is gone. Y él estaba agobiado, tenía que ir con los creyentes, hablar con ellos. Pero ahora la carga se ha desaparecido, se ha ido. So this truth has made him free and happy. Y esta verdad tan simple de ir directamente a Dios lo ha hecho libre y realmente gozoso, feliz. Now the believers are reconciled to God in practice. Ahora los creyentes están en la práctica realmente reconciliados con Dios. And now they are not teaching in the fellowship from the scriptures. Y ahora ellos ya no están enseñando en sus reuniones directamente las escrituras, But they believe God to speak through their mouth. ahora ellos realmente creen que Dios directamente está hablando a través de sus bocas. And because they will speak from God, God's message, Y porque Dios los life inspira, message, Dios los inspira a que hablen el mensaje que Dios les está dando. the believers are enlightened. Ahora sí, los creyentes están siendo alumbrados. And the believers are looking to God individually. E individualmente cada creyente está mirando hacia Dios. God has inspired them to speak during the fellowship Y Dios es el que los inspira a que hablen ellos durante las from reuniones. the mouth of the participants in the fellowship. Y Dios mismo está distribuyendo sus revelaciones de la boca de los que están participando en esas reuniones. Wow. So the fellowship didn't become as monotonous, one teacher teaching all the time and everyone sitting quiet. Y la enseñanza entonces ya no es algo monótono en la que un maestro siempre está enseñando y todos calentando asientos, sentados muy callados, No life in the believers, y no real vida en los creyentes, just a religious service. sino que kind of thing. se había convertido en un religioso servicio religioso. But when they turn to the living God individually, Pero cuando ellos vienen al Dios viviente personalmente, they were inspired to utter words. entonces ellos ahora se sienten con confianza, inspirados a proferir Inspired palabras. to sing songs, Y aún se ven inspirados a cantar nuevos cantos. inspired to share the blessing that God gave to them that day or the past week. Y se ven inspirados a compartir sus testimonios de lo que Dios ha hecho por ellos ese día o la semana pasada. So, having immediately
practice those 2 points, Así de que ellos comenzaron a practicar de inmediato estos 2 puntos. they are seeing incredible results Y happening. en cuanto los aplicaron, están viendo resultados muy sorprendentes suceder. So for us also, Y así también para nosotros, we can encourage those who are humble and meek, willing to really change, nosotros también motivamos a aquellos que son humildes y nobles para que tengan este cambio, for us to reconcile in practice with God. para que nosotros también reconciliemos a ellos en la práctica con Dios directamente. So that God can direct us Así de que personally. Dios sea el que pueda dirigirlos y dirigirnos personalmente, Instead of one leader directing every believer. en vez de un líder dirigiendo y diciéndole a cada creyente qué hacer. So we want to practice these things right away. Y nosotros anhelamos seguir practicando estas cosas justo ahora. And earlier I mentioned to you about as the work grows, this way the work will grow. Y al principio yo les comenté cómo es que la obra crece. Y esta obra de seguro que ustedes hacen va a crecer. Believers will be added. Los creyentes van a ser añadidos. Fellowships will be added. Grupos de creyentes van a ser añadidos. Leaders will be added. Y los líderes van a llegar y van a ser añadidos. And the amount of abundant sharing, that fruit will also increase. Y la cantidad de compartir abundante de ese fruto también va a aumentar. Then what do we do? The overseer, what does overseer has to do? Entonces, ¿qué es lo que el supervisor hace? Continue to focus on God Continúa todo el tiempo enfocado en Dios and not on finance. y no en las finanzas. Don't get the eyes off from that. Y no desprendan sus ojos de Dios, por favor. From that means from God and to the finance. Sí, y por favor, ese Dios es el que les va a dirigir en sus finanzas. So that God can direct this person's walk. Así también Dios va a dirigir el caminar de esta persona. And he's able to do the wisdom of God and instruction of God regarding the finance. Y esta persona es capaz entonces de seguir la sabiduría de Dios en relación con las And finanzas. the work keeps growing. Y entonces la obra sigue creciendo. Always to go to God, Siempre vayan a Dios. and this way any bitterness, anything that comes from not from God but from the world, Y de esta forma, si ustedes van directamente a Dios, cualquier amargura que les podría ser originada, que no viene de Dios, sino del mundo, yeah, God will be able to remove it. toda amargura, por enfocarse ustedes en las cosas de este mundo como el dinero, si se enfocan en Dios, Dios va a remover esa amargura de sus vidas. We say before, you have to renew your mind. Antes, en el pasado, se decía, tú tienes que renovar tu mente. God will transform you. Pero es Dios mismo directamente el que va a transformarnos. If the renewed mind is work, you Porque have to si, do porque si tú eres the el que hard work. Porque si tú eres el que tiene con tus 5 sentidos que renovar tu mente, eso es un trabajo duro que tú tienes que hacer y no es así. It is all the way grace. Es todo el camino solamente de gracia. God will help you to transform your mind. Dios es el que te va a ayudar a transformar tu mente. God will
build your confidence. Y Dios es el que va a edificar tu confianza. Our Father, He will perfect you. Nuestro Padre es el que te va a perfeccionar. That's why He gave us the Spirit of God. Es la razón por la que Él nos dio su Espíritu, el Espíritu de Dios. And that's why He is working. Y es con ese Espíritu con el cual Dios está trabajando en ti. It doesn't say you are working. No dice tú eres el que tiene que trabajar y renovar tu mente. No. In fact, God says, cease from your labor. De hecho, Dios es el que te dice, cesa de tus labores, descansa. And to enter into His rest. Y por favor, entra en mi reposo. Labor to enter into His rest. La obra que hacemos es que nosotros entramos en su reposo. Somewhat contradictory. Y suena algo contradictorio. Our labor to enter into God's rest is Que nuestra labor, nuestro trabajo sea entrar en el descanso de Dios, consiste en we orient ourselves to that one God, true God, es que nosotros nos orientamos y nos enfocamos en el único Dios verdadero and let Him work in you. y dejamos que Él continuamente trabaje en nosotros. Yeah. So that's our work. Y entonces ese es nuestro trabajo, así de fácil. Then He will give us the desire to do certain things. Y Él nos va a dar o a producir el gran deseo de que hagamos ciertas cosas. He inspires and gives us the word to speak, Y Él nos va a inspirar y nos va a dar las palabras que hablemos and not our own words. y no nuestras propias palabras. He gives us energy to do the things that He puts in us to desire. Dios nos da la energía para que podamos hacer las cosas que Él mismo está depositando en nuestros corazones para que sean nuestros deseos. So we didn't do anything by ourselves. Así de que al final de cuentas nosotros no hacemos nada por nosotros mismos. Jesus says, I can do nothing by myself. El ejemplo Jesús nos lo dio. Él dijo, yo no puedo hacer nada por mí mismo. The Father who dwells in me, He does the works. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. So now God is working in you. Así de que ahora Dios está trabajando en ustedes. It's in the present participle. Está en el participio presente. Continuo. Yeah, and there now you can consider what I say Y entonces ahora ustedes pueden considerar lo que yo digo, que es Dios hablándonos. consider what I say, and He will give you understanding in all things. Que dice, considera lo que te digo, y Él, Dios mismo, te dará entendimiento en todas las cosas. Okay, so these things also, whatever I said, you sit with God, and He will give you understanding all things. That's what Paul said to Timothy. Entonces, yo, Sangat, cualquiera de las cosas que yo les diga, ustedes consideran esto y lo presentan frente a Dios, y al final de cuentas Dios mismo les dará entendimiento directamente a ustedes. God will give you the understanding, Es lo que Pablo hizo con Timoteo. Dios es el que les va a dar el entendimiento, so that your eyes of understanding be enlightened. para que entonces los ojos del entendimiento de ustedes sean alumbrados. And you are going to be very productive and fruitful. Y entonces sus vidas van a ser muy productivas y fructíferas.